adversidad me atemorizaron, mas en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Se estremecieron, humo subió de su nariz y fuego de su boca consumía. Oh, Jehová es mi fortaleza, mi roca y mi salvación. Desde el cielo me oyó y su voz tronó con majestad. Jehová extendió su mano desde lo muchas aguas, me libró de mi enemigo fuerte, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el perfecto te mostrarás perfecto. Con el limpio serás limpio y con el perverso serás severo, porque tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Oh, Jehová vive y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él da venganzas a mi favor y sujeta pueblos debajo de mí. Yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre, oh Jehová, el que engrandece la salvación de su rey y hace misericordia a su ungido, a David. Mi corazón se rinde ante ti, oh Dios, porque de ti vienen la fuerza y la victoria. Mi espada es débil, pero tu palabra es fuego. Y mientras viva, cantaré de tu poder. Jehová, mi roca, mi escudo, mi salvación. Vive mi Señor. Amén. Conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salvará a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquellos en caballos
victoria al Rey y nos oiga el día que lo invoquemos. Su brazo nos sostiene, su nombre nos cubre. Su voz en el cielo ordena poder. Por eso confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Jehová es mi escudo, mi victoria. El fuego que va delante del ejército de Sión. Con él marchamos, con él vencemos, porque su nombre es fuerza eterna. Jehová te oiga en el día del conflicto. Y te dé victoria por siempre. El Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Es un placer poderte saludar a través de tu programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este plan integral de estudio bíblico, de lo cual estamos estudiando toda la Biblia con conexiones doctrinales, tanto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Te saluda el pastor doctor Juan José Muro desde la ciudad de Ambato, Ecuador. Y queremos saludar a todos nuestros amados hermanos y amadas hermanas que nos ven en directo en Cuba y también en diferido, que nos escuchan también a través de los audios de MP3. Y saludamos también a todos nuestros hermanos de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú, también de Chile, de Uruguay, Brasil y Paraguay. Hermanos que siguen nuestros programas, que saben de que somos pastores, educadores de la Escritura Sagrada y sobre todo son apasionados por la verdad. Sabemos los tiempos en que vivimos y si hay una recomendación que Pablo nos enseña es ser apasionados por la verdad. Saludamos también a nuestros pastores de Costa Rica, al pastor Luis Quesada y su querida esposa Vera Violeta de Quesada. El día de hoy quiero hablar este día sobre el Cristo prefigurado en Abel, Enoc y Noé. Ahí vamos a ver la línea de la fe y el juicio. Para eso no vengo solo. Vengo con la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es la biblioteca divina compuesta de 66 libros. Ahora, vámonos por favor todos los estudiantes que nos ven en diferentes naciones, estudiantes de institutos teológicos, estudiantes que siguen fuertes discipulados en sus ministerios. Vámonos al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 7. Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Voy a leer la Reina Valera revisada 1960. Y voy a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es, pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acabamos de leer 7 versículos al cual a este capítulo se le llama el cuadro de honor de la fe. Estamos aprendiendo el día de hoy sobre el Cristo prefigurado en Abel, Enoc y Noé. 3 líneas de fe y de juicio. Déjeme por favor entrar ahora al capítulo 4 del libro del Génesis. Es importante porque ya hemos estudiado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 que estamos estudiando ahora, las partes más importantes para nosotros de los capítulos. Y así vamos a estudiar los 66 libros conectados en pura doctrina bíblica. Hay que ser apasionados por la verdad para estar aquí. Cualquiera no está en institutos teológicos o en escuela de teologías. Son pocos los que tienen la capacidad en su corazón de poder ser apasionados por la verdad. Si tú eres uno de ellos, es por eso que estás aquí. Ahora quiero hablar sobre Abel en el Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Yo lo voy a leer parafraseado. El versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Dijo Caín a su hermano Abel, y se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 10 parafraseado: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Acabo de leer parafraseadamente los 10 versículos del Génesis 4, versículo del 1 al 10. Y hemos visto acá a Abel, que Abel es un personaje importante. Es una figura agradable delante de Dios. Y habíamos leído al principio en Hebreos capítulo 11, que dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo tanto, ya estamos conectando el capítulo 4 del Génesis con Hebreos capítulo 11.
están hablando del mismo personaje llamado Abel. Ahora vamos a hablar de Enoc y nos vamos al capítulo 5 del Génesis, versículos 21 y 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y después que engendró a Matusalén, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vuelvo a hablar lo que dije con Abel. Génesis capítulo 5 habla de Enoc. Y Hebreos capítulo 11, lo hemos leído al principio, el versículo 11 dice, por la fe Enoc fue arrebatado, fue traspuesto. Enoc es un tipo de arrebatamiento. La escritura nos enseña 7 arrebatamientos que han sucedido desde el comienzo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la doctrina del arrebatamiento es verdadera. Enoc fue traspuesto sin ver muerte. Y vemos la conexión del Génesis capítulo 5 con Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando de la manera correcta la palabra de Dios y estamos aprendiendo a mirar a Cristo en cada hoja de la Biblia, porque la iglesia tiene que ser cristocéntrica y estamos viendo al Cristo prefigurado en Abel, en Enoc y en Noé. Ahora vámonos al Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 14. Acá vamos a ver que se resalta el juicio y la gracia. En el capítulo 5 vamos a ver que resalta el juicio por un lado y por otro lado la gracia. No es correcto decir el antiguo pacto, el pueblo de Israel, y la iglesia nace en la gracia. No, gracia siempre ha existido desde el comienzo de la humanidad. En la economía de Dios, cuando yo hablo de la economía de Dios, estoy hablando de los tiempos de la mayordomía de Dios. Recuerde usted que Dios es el arquitecto del tiempo y de las edades. Por eso dice, Bereshit bara Elohim et hashamaim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó ¿qué? El tiempo y el espacio. En la economía de Dios hay diferentes dispensaciones. Y eso es maravilloso porque nos enseña a entender la Biblia. Y en un tiempo de la gracia vino la iglesia como un tiempo especial. Esto es algo importante que nosotros debemos de conocer. Vamos a leer el Génesis capítulo 6 hablando de Noé, versículos del 5 al 14, y lo voy a leer parafraseado. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hazte un arca de madera de Jofer. Acá vemos entonces que en el Génesis capítulo 6, mira que habla la historia del juicio y la gracia. Habla la historia de Noaj, en hebreo de Noé. También aparece Noé en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 7.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, él por temor, dice, preparó el arca. Por lo tanto, Noé aparece en el Génesis y en el Hebreos capítulo 11 también aparece Noé. Vamos a recordar, porque estamos para estudiar. Abel capítulo 4, Hebreos capítulo 11 habla de Abel. Génesis capítulo 5 habla de Enoc. Hebreos capítulo 11 habla de Enoc. Génesis capítulo 6 habla de Noé. Hebreos capítulo 11 habla de Noé como personajes que agradaban a Dios, como personajes perfectos. Déjame decirte algo. Cuando habla la Biblia que era un hombre perfecto, no está diciendo que era un hombre como Dios. No, Dios es único. Él es solamente santo en su esencia, sino que lo que nos está expresando que eran gente madura, gente obediente a la palabra del Señor. Ahora, recordemos que el autor humano que el amado Espíritu Santo utilizó para escribir el Génesis es Moisés. Una fecha aproximada es unos 1445 a 1405 antes de Cristo. ¿Cuál fue el enfoque del libro del Génesis? Recordemos, la creación, la caída, la promesa redentora y la línea de fe. Y eso es lo que estamos hablando. Al Cristo prefigurado, ¿en quién? En Abel. ¿En quién más? En Enoc. ¿Y en quién más? En Noé. Ahí hay una línea de fe. El libro de los Hebreos, el autor es desconocido. Algunos se han dicho que es Pablo, pero cuando tú lees sobre todo los comienzos del libro, no parece que fuera la pluma de Pablo o el dictado de Pablo. Las cartas paulinas llaman la atención en la forma en que Pablo, pues, las escribía o las dictaba. Otros han dicho que el libro de los Hebreos fue escrito por Apolos, un personaje que tenía poder en su boca, pero no se sabe. Y si no se sabe, nadie puede inventar lo que la Biblia no enseña. Pero el libro de los Hebreos nos quiere demostrar la supremacía de Cristo. Nos presenta tipologías del Antiguo Testamento, el libro de los Hebreos. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza teológica, con la doctrina bíblica en el aspecto de ver al Cristo prefigurado. Pero antes quiero saludar a todos los que nos están viendo por su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Queremos saludar a los pastores, a esos hombres esforzados, valientes en hablar la verdad y en ser apasionados por la verdad. Queremos saludar a nuestros hermanos, a Roberto Carlos Garcés, a Liusca también de Brasil. Queremos saludar a nuestros pastores también de Cuba. Queremos saludar a nuestros hermanos de Cuba que nos ven, a María Rosa y a muchos hermanos que nos ven en todas las naciones. También tenemos audiencia ahorita en Rhode Island, en Estados Unidos. Qué privilegio es poder estar unidos como hijos de Dios y utilizando el satélite de la manera correcta. Vamos a estudiar. Primeramente vamos a hablar de sacrificio de Abel. Esta palabra sacrificio en el hebreo es minja. Te lo voy a deletrear. M-I-N-J-A. La palabra sacrificio para lo que hizo Abel es minja. ¿Y qué significa esta palabra? Ofrenda dedicada.
tributo a Dios, acercarse con sangre. El sacrificio que hizo Abel, del hebreo minjá, representa el camino correcto hacia Dios. Hablamos de sacrificio, por lo tanto estoy exponiendo al Cristo prefigurado en Abel. Abel hace un sacrificio agradable a Dios, correcto a Dios, perfecto para Dios. De ahí quiero hablar de la palabra sangre. La palabra sangre en el hebreo es dam. Su voz clama, dice el libro del Génesis capítulo 4. Su voz clama. O sea que esa sangre, mira qué interesante, es un grito legal ante un juez. Dios le dice a Caín sobre la sangre, su voz clama. ¿Qué significa? Que hay un grito legal ante el juez. Abel es el tipo de Cristo cuya sangre habla mejor. Mira qué interesante. Y eso podemos verlo en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Entonces, Abel es un tipo del Cristo prefigurado, porque el sacrificio que da Abel es un sacrificio en el hebreo que significa el camino correcto de Dios. Y Cristo es el sacrificio perfecto y el camino correcto para llegar al Padre. La sangre de Abel clama en la tierra. En otras palabras, es un grito legal ante un juez. Y la sangre de Cristo, ¿qué hizo? Trajo perdón de pecados, santificación y justificación. Vamos a ver ahora a Enoc y a Noé. Hay una palabra clave en los dos personajes del Génesis 5 y del Génesis 6. La palabra clave es caminar. La palabra caminar viene del hebreo halaj, H-A-L-A-J. ¿Qué significa? Caminar en obediencia, tener intimidad con Dios, significa perseverancia. Lo que trato de enseñarte es que Enoc y Noé, cuando caminaron con Dios, caminaron en obediencia, tuvieron oración, intimidad y tuvieron perseverancia en su ministerio. Y déjame decirte algo, esa es la base del cristianismo. Hay una palabra en Noé que dice que gracia. ¿Qué pasó? Que Dios halló gracia en Noé. Mira, Noé halló gracia. Esta palabra gracia en el hebreo es negen, J-E-N. ¿Qué significa? Favor inmerecido. ¿Qué significa? Elección soberana. Entonces estamos viendo que la tipología cristocéntrica, y ese es el objetivo del plan integral de estudiar la Biblia a través de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Estamos viendo a Cristo en cada hoja de la Biblia. Déjamelo, por favor, exponértelo más abiertamente, más panorámicamente. Abel es un Cristo como el sacrificio perfecto. Abel ofrece lo mejor y Cristo es el Cordero perfecto. Satanás usa a Caín para asesinar ¿a quién? Al justo. Cristo es el justo asesinado por nuestras iniquidades. La sangre de Abel clama. La sangre de Cristo habla mejor, porque la sangre de Cristo redime al pecador, santifica al pecador y justifica al pecador. Cristología, el sacrificio justo. Si vemos neumatología, el Espíritu da testimonio del justo.
Y si vemos escatología, el clamor de la sangre apunta al juicio final. Vamos a hablar de Enoc. Enoc mira el Cristo como el caminante perfecto. Mira qué precioso es estudiar la Biblia. Enoc es tipo de creyente que será arrebatado. ¡Qué precioso! Enoc es el primer arrebatado. Enoc es el tipo de creyente que será arrebatado. Caminó con Dios Enoc. Está hablando de comunión perfecta. Dios lo llevó. Rapto o arrebatamiento sin ver muerte. Primera sombra del arrebatamiento pretribulacional. Porque Enoc fue arrebatado primero y de ahí vino el juicio con Noé. ¿Te diste cuenta que el arrebatamiento es pretribulacional? Enoc fue arrebatado antes que venga el juicio. Enoc fue arrebatado antes que venga el juicio. Enoc es un tipo de iglesia. ¿Te diste cuenta? Y después, ¿quién se quedó? Noé. Vino el juicio y vino la gracia. Cristología. Cristo es el camino perfecto. Neumatología. El Espíritu capacita la vida en comunión. Escatología. Enoc es un anticipo de lo que Pablo habló claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ahora déjame hablar de Noé. Noé, Cristo como el Salvador en medio del juicio. El arca es un símbolo de Cristo. Juicio global. En el tiempo de Noé hubo un juicio global. Es el símbolo del juicio final. La madera que representa la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo, cuando Pablo escribió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Ese tiempo es el Kairos, un tiempo en la economía de Dios perfecta. Vamos a seguir. Única puerta. ¿Se acuerdan que Noé en el arca solamente había la única puerta? Y Jesús en Juan 19, ¿qué dijo? Yo soy la puerta. No está diciendo de que Jesús tiene una bisagra, no. Es una metáfora para entender que solamente por Él podemos llegar al cielo. No era un predicador de justicia. Cristo anunció la salvación. Déjame hablar de cristología. Cristo es la única puerta, querida iglesia. Neumatología. El Espíritu predicó en los días de Noé. Lo dijo Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hablemos de escatología. El juicio universal, por favor, y el rescate de la remanente fiel. En el tiempo de la gran tribulación, la mitad, los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, los segundos 1260 días o 42 meses, es lo que el Cristo de la gloria habló sobre la gran tribulación. ¿Y qué pasó ahí? Serán los juicios más fuertes sobre Israel, sobre los moradores de las naciones de la tierra y sobre las mismas naciones. Pero ahí Dios tiene una remanente fiel. Déjame decirte algo para estar terminando. Quiero darte la doctrina del día de hoy, la línea de la fe y el juicio. Abel dio una adoración correcta por medio de la sangre. Enoc tuvo una comunión correcta con Dios. Noé fue una obediencia en medio del juicio. Si usted se da cuenta, queridos pastores, todo el Antiguo Testamento
apunta a Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el camino perfecto. Cristo es el arca de salvación. Cristo es el juez y salvador. Pero ahora quiero darte una defensa de la fe. Hablamos de apología contra los Jesús solos, contra los testigos de Jehová, contra el modernismo, contra el humanismo, contra grupos que niegan el juicio divino, contra el universalismo y contra este sistema de progresismo teológico. Déjame decirte algo. La sangre de Abel implica sustitución. La salvación no es por obras, como hacen las religiones. La religión tradicional, su salvación es por obras. La religión mormona, tienen que trabajar 2 años tocando la puerta jóvenes. La salvación por obras. La secta de los testigos de los sábados, tienen que tocar la puerta los sábados. Su salvación es por obras. Los cristianos, los nacidos de nuevo, hacemos obras no para salvarnos. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia cristiana? Debemos de adorar correctamente a Dios como lo hizo Abel. Por eso dice, Dios es espíritu y busca ¿qué? Que lo adoren. ¿Cómo? Como Abel, en espíritu y en verdad. Aún tu ofrenda, aún tu diezmo, porque nosotros creemos que la iglesia debe de dar al ministerio. ¿Para qué? Para que el ministerio pueda crecer, pueda extender, pueda ayudar, pueda trabajar. Eso es lo correcto. Para que los pastores, las personas que trabajan 10, 12 horas diarias tengan su sustento para vivir. La mejor ofrenda que dio Abel fue agradable delante de Dios. Y bueno, y si usted no cree lo que yo predico, usted no me vea por la televisión. Usted puede irse a buscar a cualquier charlatán, orador o predicador que usted desee. Acá enseñamos la Biblia, acá enseñamos lo correcto. Y si usted está acá es porque le agrada lo correcto, le agrada ser honesto, le agrada ser íntegro, como era Enoc, como era Noé, como era Abel. Gente madura, gente que ama la palabra de Dios, gente que ama la iglesia, gente que ama al prójimo, gente que tiene el corazón de Dios. Si usted es así, usted pertenece a este programa. Ahora, hablemos de Enoc. Caminar diariamente con Dios. Las devocionales y el estudio de la palabra lo hacemos de lunes a jueves. No podemos hacerlo todos los días, tenemos mucha responsabilidad. Esto hay que investigarlo, hay que saber este tema para poder exponerlo. Entonces, si usted estudia, acá está la clave. Usted camina diariamente con Dios. Caminar con Dios es caminar diariamente, escuchando las devocionales, estudiando la palabra, tomándose un tiempo. Si usted no puede ahorita porque se va al trabajo, lo estudia en la noche, con su cónyuge, con sus hijos. ¿Qué más? Obedecer, escúcheme bien, a pesar del mundo que está contra uno, porque es un sistema diabólico. Noé obedeció a Dios. Aunque el sistema del mundo estaba contra Noé, contra sus hijos, le decían el loco Noé. A mí también me dicen el loco Muro. ¿Te das cuenta por qué? Porque amas a Dios, porque predicas a Cristo. Que no te importe lo que la gente diga, que te importe amar a Dios, porque un día como Enoc serás traspuesto. ¿Serás arrebatado o estarás en su presencia? A ver, vamos, perseverar en fe en medio de tiempos de juicios, como lo hizo Noé. Noé perseveró en medio del juicio. Hoy en día vemos que
juicios preapocalípticos. Vemos, hermanos, en los últimos 100 años, dice el Instituto Meteorológico, hermano, los temblores y los terremotos han sido consecutivos. Mira la iniquidad, mira la maldad, mira los juicios que hay en el mundo. Esos son juicios preapocalípticos. Déjame decirte que hay que reconocer a Cristo como nuestro único refugio y juez. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Debemos ser apasionados por la verdad. Hazme un favor, extiende estos videos. Extiéndelos para que otros escuchen la verdad de Dios, para que otros regresen a la Biblia, para que conozcamos la Biblia correctamente. Es tiempo, iglesia, de recordar que la iglesia está viviendo la última guerra espiritual. Por eso vemos una fuerte opresión y un gran engaño en las redes sociales, un gran engaño en los púlpitos. Si usted se da cuenta, los predicadores de ahora, comercializadores del evangelio, ahora ya no son siervos, sino son coaches. ¿Son qué? Instructores. ¿Son qué? Apóstoles. ¿Son qué? Profetas. ¿Son qué? Apóstalas. ¿Son qué? Profetas mujeres. ¡Wow! El engaño a nosotros nos debe de qué? De fortalecer cada vez más, porque Cristo viene por su pueblo. Nosotros, mi esposa, mis hijas, lo estamos esperando. Estamos esperando aún mi madre y muchos en la iglesia, porque no todos se van a ir con Cristo. Tenemos una iglesia, pero no todos tienen un corazón sincero a Cristo. Para ser realmente una persona que forme el cuerpo de Cristo, los frutos lo deben de demostrar. La salvación de uno se demuestra con los frutos. Los frutos demuestran si eres salvo o no eres salvos. Quiero saludar a mi esposa que está en vivo, Lorena de Muro, a nuestra hermana Iliana Fabre, una hermana, quiero que sepas cómo trabaja. Ayer me mandó una cantidad de fotos trabajando en Cuba, en un lugar oprimido, de mucha necesidad, y hacían una olla en común, y la gente delgada iba por un poco de agua con verduras. Hermanos, nunca te olvides de amar al prójimo como a ti mismo. El que tiene a Cristo se acerca al pobre. El que tiene a Cristo ama al prójimo. Y el que tiene a Cristo ayuda a los ministerios que hablan la verdad. Nuestro dinero debe de ir a esos lugares donde se predica la verdad, para que esa gente se dedique a estudiar, para poner la verdad. La ofrenda de Abel era la correcta. La ofrenda de Caín era diabólica. No todo dinero viene de Dios, sino del mismo diablo. Hay que saber dónde uno da su ofrenda. ¿Para qué? Para ser agradable delante de Dios. Que el Altísimo te bendiga y tengas un excelente y bendecido día. Tu amigo, el pastor Juan José Muro, desde Ambato, Ecuador. Por cuanto el rey confía en Jehová y el engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Engrandécete, Señor de los ejércitos. Tu nombre será exaltado por siempre. Jehová es mi fuerza, mi corona. A él canto mi victoria.
conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me has recompensado. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el perfecto te mostrarás perfecto. Con el limpio serás limpio, y con el perverso serás severo, porque tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Jehová vive, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él da venganzas a mi favor, y sujeta pueblos debajo de mí. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre, oh Jehová, el que engrandece la salvación de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David. Mi corazón se rinde ante ti, oh Dios, porque de ti vienen la fuerza y la victoria. Mi espada es débil, pero tu palabra es fuego, y mientras viva,